Hola, bienvenidos al canal de Dani Fernández. En este vídeo vamos a analizar la sostenibilidad financiera de Evergrande. En concreto, vamos a ver si la empresa es rentable, vamos a ver sus problemas de deuda, vamos a ver los problemas en el lado del activo de la empresa, vamos a ver cómo ha llegado hasta este punto y finalmente analizaremos si terminará quebrando o no. Y mirad, las noticias no son nada esperanzadoras. La empresa ya ha dejado de pagar varios cupones de intereses sobre su deuda en dólares y la cotización de sus acciones ha sido suspendida en la bolsa de Hong Kong. Pero empecemos por el principio. ¿Qué es Evergrande? Evergrande llegó a ser el mayor desarrollador inmobiliario chino por cifra de negocio. Actualmente cuenta con unos 800 desarrollos inmobiliarios activos en 230 ciudades chinas, casi todo concentrado en regiones secundarias y terciarias. Es una compañía gigantesca que desde hace algunos años ha ido extendiendo su modelo de negocio a otras actividades económicas, aunque realmente más del 97% de sus ingresos provienen de desarrollos inmobiliarios. Por tanto, el resto de actividades carecen de importancia para analizar la empresa, incluso si son muy llamativas como ser el dueño de equipos de fútbol o de empresas que desarrollan coches eléctricos. Evergrande, en su momento de máximo esplendor, a finales de 2017, llegó a tener un valor de casi 51.000 millones de dólares, lo que la colocaba entre las 350 mayores compañías del mundo y entre las 40 mayores empresas de China. Desde entonces, el valor de la empresa se ha ido hundiendo en los mercados y a día de hoy su valor es de apenas 5.000 millones de dólares. En 4 años se ha esfumado el 90% de su valor. Con la valoración actual, es la empresa 2.650 más grande del mundo, una caída vertiginosa desde el puesto 350 que ocupaba hace apenas 4 años. ¿Y por qué ha caído tanto el valor de Evergrande? ¿Es esto un signo de una quiebra inevitable? En un vídeo anterior, que puedes ver aquí, analizamos el sector inmobiliario chino y concluimos que existe una burbuja inmobiliaria enorme. Entonces, ¿cómo lucen las finanzas de Evergrande? Empecemos con un análisis de sus ingresos. ¿Es la empresa rentable o no? Evergrande ya era el mayor desarrollador inmobiliario chino en 2011. Desde entonces, las ventas de la empresa se han disparado. Solo entre 2010 y 2020 las ventas de Evergrande se multiplican por 11. Si analizamos la cuenta de resultados de Evergrande, vemos que existe una caída notable de beneficios desde 2018. Sin embargo, el beneficio sigue siendo positivo incluso en 2021. Los beneficios se encuentran actualmente a un nivel muy cercano a los beneficios de 2016. El problema de esta gráfica y estos datos es que las cifras de beneficios de Evergrande están contaminadas por eventos no recurrentes, como por ejemplo la ganancia contable realizada por venta de filiales para conseguir liquidez en estos momentos. Si hacemos zoom en el negocio principal de Evergrande, que ya hemos quedado que es la venta de inmuebles, y excluimos los elementos no recurrentes, tenemos una imagen mucho más desoladora de las finanzas del gigante inmobiliario asiático. Los beneficios de Evergrande en 2021 en realidad estaban por debajo de los registrados en 2010, cuando su cifra de negocio era apenas la 10ª parte de la actual. Por si fuera poco, la construcción de nueva vivienda está prácticamente paralizada por falta de insumos, debido al impago a proveedores que vamos a comentar ahora. Por tanto, Evergrande probablemente no tiene los beneficios que dice tener y muy probablemente están en pérdidas en el segundo semestre de 2021. Los márgenes de Evergrande, como podemos ver en el gráfico, se desploman desde 2018 y actualmente ni siquiera son suficientes para pagar los intereses de la deuda. Y bueno, la mayor parte de comentarios sobre Evergrande van de la mano de sus problemas de deuda. Y esto es lógico, ya que el mercado está esperando o está descontando un impago de esta deuda. Evergrande llegó a tener un ratio de deuda sobre activos del 41,6% en 2017. Dicho ratio ha caído en picado hasta el 24% en 2021. Parecería entonces que Evergrande ha disminuido sensiblemente su deuda, pero nada más lejos de la realidad. Lo único que ha hecho la compañía ha sido cambiar un tipo de deuda formal por deuda con proveedores. Para cumplir sus compromisos de reducción de deuda, Evergrande básicamente ha ido acumulando facturas sin pagar a sus proveedores. Una vez introducimos la deuda a proveedores, el ratio de deuda sobre activos real de la empresa se ha mantenido casi constante. Aunque el ratio de deuda sobre activos oficial ha caído mucho, en realidad esto no es más que un espejismo o un maquillaje contable. Esta acumulación de deuda con proveedores ha provocado problemas graves a Evergrande. Muchos proveedores han decidido dejar de surtir de insumos a la empresa. Muchos proyectos inmobiliarios de Evergrande, por tanto, se encuentran totalmente paralizados por esta falta de insumos. Es decir, la capacidad de entregar nuevos proyectos habitacionales, crucial para la supervivencia de la empresa, se ha visto seriamente comprometida, como la propia empresa reconoce en su último reporte, donde presenta las cuentas financieras semestrales. Quizá tan importante o más que la acumulación de deuda sea el perfil temporal de la misma. Evergrande no supo planificar financieramente su enorme crecimiento.
Desde 2014, la mitad de la deuda de Evergrande debía ser constantemente renegociada y renovada, haciendo a la empresa vulnerable ante cualquier evento que impidiera o dificultara dicha renovación. Y si incluyéramos la deuda con proveedores, el 78% de toda la deuda de Evergrande debe ser renovada cada año. En otras palabras, una mala planificación financiera hizo a la empresa muy frágil ante cualquier cambio inesperado. Y el cambio inesperado llegó a inicios de 2021. Cuando el gobierno chino decidió pinchar su burbuja inmobiliaria, exigiendo el cumplimiento de ratios financieros relativamente exigentes a sus desarrolladores inmobiliarios e impidiendo que aquellos que no los cumplieran se endeudaran ni un solo céntimo más. El movimiento del Partido Comunista Chino fue la chispa. Sin embargo, la irresponsabilidad financiera de los dirigentes de Evergrande fue la dinamita. No hay duda de que Evergrande es un desastre por el lado del pasivo, pero ¿qué hay del lado del activo? Aunque no es una situación ideal, toda empresa tiene la opción de vender activos para lograr atender los pagos de su deuda. Esto es precisamente lo que ha estado haciendo Evergrande en los últimos meses. Se ha ido deshaciendo paulatinamente de activos que no son centrales en su negocio, como participaciones en bancos y en otras empresas. Sin embargo, la mayor parte de activos de la empresa son desarrollos inmobiliarios cristalizados en vivienda. En este sentido, la empresa tiene dos problemas. El primero de ellos es que el precio de venta de los inmuebles de la empresa ha empezado a desplomarse desde 2019. El segundo problema es que el grueso de activos inmobiliarios de Evergrande son viviendas no acabadas. Aproximadamente el 90% de los desarrollos inmobiliarios de Evergrande son vivienda en proceso de construcción. El otro 10% evidentemente es vivienda finalizada. Según Evergrande, las viviendas en desarrollo son acabadas en un año, pero como podemos ver, las ventas de vivienda son muy inferiores a los inmuebles en inventario. Y esto tiene dos posibles explicaciones. La primera es que la vivienda tarda mucho más de un año en realidad en ser construida. Y en este caso, vender vivienda para pagar deudas es completamente imposible, al menos a corto plazo. La segunda interpretación es que la vivienda en desarrollo en realidad es vivienda no vendida. En este caso, vender vivienda para pagar deudas debería hacerse con rebajas importantes en el precio. Y esto tiende a generar un quebranto enorme en el activo y posiblemente lleve a una insolvencia de la empresa. En cualquiera de los dos casos, Evergrande no tiene capacidad de utilizar sus activos para pagar sus deudas y evitar la quiebra. En conclusión, si el lado del pasivo de la empresa es un desastre, el lado del activo es otro desastre, y opera en un mercado en el que se está pinchando una burbuja, las posibilidades de supervivencia son realmente mínimas. Quizá el indicador que más claro muestra que Evergrande no puede sobrevivir por sí mismo es el ratio de cobertura del interés. Este ratio mide la capacidad que tiene una empresa de pagar su deuda. El ratio se construye como beneficio antes de intereses e impuestos sobre pago de intereses sobre deuda. Un ratio superior a 1 indica que los beneficios son superiores al pago de intereses. Un ratio inferior a 1 indica que los beneficios son insuficientes para pagar los intereses de la deuda. Si el ratio es inferior a 1, la empresa debe vender activos o incrementar deuda solamente para pagar los intereses de la deuda anterior. Es decir, un ratio inferior a 1 significa casi la muerte financiera de la empresa. El ratio de cobertura del interés para Evergrande cayó por debajo de 1 en 2020. Por tanto, las posibilidades de supervivencia de Evergrande sin ayuda pública o sin la inyección masiva de efectivo de algún inversor despistado son nulas. Y bueno, en un siguiente artículo terminaremos la serie Evergrande analizando las posibles consecuencias de un impago desordenado de Evergrande sobre las finanzas internacionales y los posibles efectos contagio que podrían ocurrir a escala global. Dale like si te ha gustado el vídeo y suscríbete al canal si te gusta este contenido. Y bueno, nos vemos en un próximo vídeo.